Lo siguiente es que en principio los denominados proyectos productivos generan bienes privados. Eso también hay que reconocerlo desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria. O sea, en general los proyectos productivos o proyectos de desarrollo empresarial, de apoyo a productores, empresarios, generan bienes privados, ¿no es cierto? Y en principio no serían sujetos de un proyecto de inversión pública, sino que deben canalizarse vía iniciativas PROCOMPITE. Sin embargo, se justifica una intervención pública en el marco de la resolución que señalé anteriormente. Y aquí vale la pena hacer la diferenciación. Volvemos un poquito a la lámina anterior y vemos lo siguiente. Vía PROCOMPITE yo puedo entregar, ya les explicaré luego el detalle, pero puedo entregar bienes y equipamiento a un grupo de productores organizados. ¿Necesitan un tractor? Lo puedo hacer. ¿Necesitan semovientes para mejorar la raza de su crianza de auquénidos? Lo puedo hacer bajo esta modalidad. O sea, llegas a entregar el bien o el servicio directamente al productor. Pero en el marco de los proyectos de inversión pública, tú no llegas a entregar bienes o servicios, bienes en concreto, de manera directa al productor. Solo llegas a temas de capacitación, a temas de asistencia técnica, a temas de pasantías, a temas de transferirles información. Y máximo a lo que le llama el tema de módulos demostrativos. Por ejemplo, ustedes son un grupo de productores que se han organizado para trabajar el tema de la producción de maíz. Entonces, lo que se puede hacer vía el primer componente de proyectos de inversión pública es el gobierno municipal vía un proyecto puede adquirir una parcela y hacer la demostración de cómo es la forma de la producción más adecuada de maíz amiláceo, pero con fines demostrativos y de capacitación para ustedes. ¿De acuerdo? Hasta ahí llega el tema de proyectos de inversión pública. Se les puede capacitar, dar asesoría y en extremo estos módulos demostrativos, ¿ya? En cambio, en PROCOMPITE, tú ya puedes entrar bienes. A ustedes se les podría entregar, si es que fueron ganadores del concurso, hasta un tractor para que puedan utilizarlo como asociación de manera rotativa en la producción de su maíz amiláceo. Ya entrego el bien de manera directa. En el marco de los proyectos de inversión pública no se puede entregar el bien. Los servicios comunes sí, temas de capacitación, de asesoría, temas de transferencia tecnológica, enseñarles el modelo de crianza o de crianza de cuyes, por ejemplo, ¿no? Cómo se cría, cuáles son los parámetros para la crianza, se puede hacer en el de arriba. En cambio acá ya les puedo entregar cuyes mejorados. Esa es un poco la diferencia entre ambos. Deben ser complementarios, ¿no? Hay que señalar también que existen varios procesos administrativos contra algunos funcionarios que en el marco de estos lineamientos de proyectos de inversión pública entregaron los bienes a título personal a los productores, porque no lo debieron haber hecho, se debía haber hecho solamente con fines demostrativos o temas de capacitación y asesoría. Entonces hubieron problemas, de hecho municipalidades con muchos recursos hicieron eso y al final tuvieron que deshacer todo su proceso y pasar con esos recursos a formular su iniciativa PROCOMPITE para que puedan hacer la entrega de esos bienes, ¿ya? Cosa un poco paradójica si lo comparamos con el modelo español, porque seguramente cuando hablé esto con Paco Alburquerque él se sorprendía, porque allá pues en Europa ha habido millones de euros que a fondo perdido el gobierno municipal ha transferido a empresarios, ¿no es cierto? Sin mucha normativa, sin muchas cosas de estas, pero lo ha hecho en el marco de los fondos de la Unión Europea, los fondos que le dio la Unión Europea a España, por ejemplo, lo ha hecho mucho y acá no se pudo hacer de esa manera, seguramente por la escasez de recursos que tuvo el país hace muchos años se estableció así, ¿no? Pero esa es un poco la diferencia hasta dónde llega uno y otro, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de, ya dimos esta definición de bien privado, bien público, es necesario también destacar lo siguiente. ¿De qué se trata esto? Les dije hace un rato que el modelo de presupuesto público para la inversión pública y para PROCOMPITE se sustenta en el enfoque de cadenas productivas. Por eso es que la base para poder aplicar a las iniciativas anteriores tiene que ver con la identificación de los cuellos de botella, los problemas o la identificación de oportunidades que hay en las diferentes cadenas productivas, ¿no es cierto? Y entender que muchas de esas pueden ser o pueden constituir una falla de mercado donde el Estado requiere intervenir, ¿no? Por eso es que ya esto nos ha llevado a una reflexión mayor. Y hasta hace unos años atrás, y seguramente muchos colegas que han trabajado en estos temas, pensábamos que el plan de desarrollo económico local era uno solo. De hecho, en la Ley Orgánica de Municipalidades y Gobiernos Regionales se habla de la competencia de formular el plan de desarrollo económico local. Pero cuando tú lo empiezas a realizar, te das con la sorpresa de que con eso no resuelves el tema del desarrollo económico.
sino que más bien se trata de armar un sistema de planificación del desarrollo económico donde encuentres la articulación y complementariedad de los diferentes instrumentos de planificación. Porque si no, tu plan se va a quedar en el primer nivel, el nivel estratégico que pongo en esta lámina, y no va a llegar a hacerse realmente, a tener recursos públicos o privados para su implementación. Por eso es que se habla de un sistema de planificación, donde las cadenas productivas juegan un papel importante. ¿Qué está pasando actualmente? Se está utilizando la herramienta Procompite, pero desde esa visión más, digamos, un poco más acotada de mirar solo las cadenas productivas y ver qué se debe hacer. No se ha enmarcado en un sistema de planificación mayor en el marco, por ejemplo, de un acuerdo por el desarrollo económico, de un pacto por el desarrollo económico. Entonces, esta herramienta los municipios lo están usando, pero a veces no articulando los diferentes instrumentos. Entonces ahí tenemos todavía una dificultad por superar, pero en este esquema de planificación el eje central lo constituyen esas cadenas productivas. Y lo hacemos así no porque nos guste solo el enfoque, sino porque eso te permite hacer los presupuestos y conseguir los recursos, ¿no? Entonces, eso también ha sido una de esas consecuencias del tema de Procompite que nos ha llevado a repensar cómo se plantea un plan de desarrollo económico local. De hecho, algunas municipalidades al nivel estratégico han planteado más bien los ejes estratégicos o las cadenas productivas. Han hablado de un pacto por el desarrollo económico. Y a este nivel táctico han empezado a desarrollar instrumentos más precisos. Por ejemplo, la Municipalidad de Espinar está trabajando arriba un plan de desarrollo económico a nivel de acuerdos, a nivel de programas, en el nivel estratégico, pero a este nivel táctico ya está trabajando un plan de la micro y pequeña empresa urbana y un plan de desarrollo agropecuario de las principales cadenas productivas. Entonces, empiezas a ver instrumentos más precisos. O sea, con un plan de él tú no vas a encontrar los cuellos de botella de la cadena productiva en la crianza de truchas, por ejemplo. Llegarás a algunos programas y lineamientos, pero para entender la esencia de esos cuellos de botella tienes que analizar toda la cadena productiva. Eso nos lleva a ese nivel táctico. Y posteriormente el nivel operativo, que ya es la implementación, la aplicación de los recursos a ese diagnóstico, ¿no? La directiva de Procompite, les adelanto algo, establece como un punto de partida inicial el sustento de esas cadenas productivas. Con lo cual, para que tú uses la ley Procompite, tienes que hacer un sustento de cuáles son las cadenas productivas que estás priorizando y más o menos cuál es la realidad o el diagnóstico de cada una de esas cadenas productivas. Si no haces eso, tu proceso siguiente no va a correr. Es un elemento central en la ley, así está establecido. Bueno, solamente para recordarles algunas cadenas productivas como la ley Procompite lo está viendo. Por ejemplo, esta es la cadena productiva del engorde de ganado vacuno en pie. En muchas zonas de la sierra hay esta actividad económica, donde pues se encuentran, a este lado se ubican las diferentes funciones o etapas de la cadena productiva, ¿no es cierto? En este ejemplo está desde la adquisición del ganado vacuno para engorde, ¿no es cierto? Desde que el productor compra el ganado y va a hacer el engorde, el transporte, la capacitación y asistencia técnica que recibe, el manejo pecuario, las actividades de soporte para el comercio de ganado, el comercio directo y el comercio en tabladas o ferias ganaderas. Esas son las diferentes etapas. Por la lógica de la ley Procompite van a ver más adelante que se exige que tú puedas encontrar los cuellos de botella que hay en las diferentes etapas de la cadena productiva. Entonces sí o sí tienes que hacer un análisis real de la cadena productiva para saber dónde vas a intervenir. En este ejemplo se encontraba que uno de los cuellos de botella se daba en la tablada ganadera, en la feria, ¿no es cierto? Donde se veía pues que el productor llevaba el ganado vacuno y como era una suerte de mesa de negociación directa, ¿no es cierto? Se vendía al martilleo el ganado, alguien ofrecía 1.500, alguien ofrecía 1.600 levantando la mano y así se negociaba el ganado. Se encontraba que muchos de esos acuerdos que durante el proceso de juzgamiento del ganado, así se llama, se daban, no se cumplían luego, ¿no es cierto? Porque el intermediario que ofreció 1.500, al final, a las 6 de la tarde, le decía al productor, te doy 1.300 si quieres nomás. Y el productor se tenía que ir con eso porque si no perdía todo y aquí iba a ser a esa hora si no había venido su ganado. Entonces, había costos transaccionales como estos que no se cumplían, ¿no es cierto? Entonces, al hacer el diagnóstico uno encuentra eso y entonces se planteó que en el marco de una iniciativa Procompite se pudiera tener un nivel de asistencia técnica de un juez de paz que participara permanentemente y velara porque se cumplieran esos acuerdos. Entonces, a ese nivel de detalle hay que llegar en una iniciativa Procompite, ¿no? Por eso la importancia de lo que se ha ido trabajando con las cadenas productivas. Acá otro ejemplo de una cadena productiva más urbana, ¿no es cierto?, donde está vinculado al tema de la carpintería y madera,
donde una de las etapas, lo voy a tomar como ejemplo, es la etapa del secado de la madera. Ahí se presenta un cuello de botella, porque en general en las ciudades intermedias el carpintero normalmente nunca te cumple, porque nunca tiene madera seca para hacerte el trabajo. Entonces se encontró que un cuello de botella era el secado. Entonces la iniciativa Procompite, que se formuló en este caso, está orientada a desarrollar tecnología de reducción de los tiempos del secado para ser transferida a los productores del sector de la carpintería. Entonces se hace un análisis de cada etapa y se encuentra la dificultad, y sobre eso se va sustentando lo que le llaman en las iniciativas Procompite el plan de negocio, ¿no? Bueno, ahí estaba el ejemplo anterior con problemas identificados en cada una de las etapas, ¿no es cierto? Que ya di un ejemplo. Y en general eso es un poco el contexto y los antecedentes, la primera parte de la exposición. Todavía no hemos entrado de lleno al tema Procompite, pero es el marco general de cómo están las modalidades de financiamiento para las acciones de fomento productivo y desarrollo económico local. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo ese marco general es que recién yo me atrevo a mostrarles lo que es la ley Procompite. Porque si no, podemos caer en el simplismo de pensar de que esta ley lo va a arreglar todo, cuando eso no es cierto. Bien, entramos al tema 2, normatividad Procompite. Y vamos a revisar un poco la ley 29337 y el reglamento de esta ley que se dio en el Decreto Supremo 103-2012. Hay que aclarar una cosa, este es el nuevo reglamento que se dio el año 2012. El primer reglamento se dio el año 2009, pero este reglamento lo reemplazó. Haciendo un resumen, la ley se dio el año 2008, la ley 29337. El año 2009 se dio el primer reglamento, que funcionó hasta el año pasado. Más o menos en el mes de junio o julio salió este nuevo reglamento, que reemplaza el anterior, que ya es el Decreto Supremo número 103, ¿no? Bueno, entonces veamos la ley Procompite. Toda esta segunda parte de la exposición tiene como fuente la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí ustedes van a encontrar toda esta información que voy a presentar. Ustedes lo que tienen que hacer es entrar a la página web del MEF, tienen que ir a la pestaña de inversión pública y dentro de inversión pública van a encontrar una pestaña que es Procompite. Y en Procompite van a encontrar toda esta información, ¿ya? El artículo primero de esta ley habla de declárese de estrategia prioritaria del Estado la ejecución de iniciativas de apoyo a la competitividad productiva que tienen el objeto de mejorar la competitividad de cadenas productivas. ¿Ven? El tema de cadenas productivas se toma como eje central en el marco de esta ley, ¿no? Mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología. Es un poco el sustento de esto, ¿no? Puede considerar transferencias de equipos, maquinarias, infraestructuras, insumos y materiales en beneficio de los agentes económicos organizados. Algo que anteriormente no se daba. Eso es un tema inédito. No se podía hacer eso y con esta ley se puede hacer esa transferencia, ¿no? Pero aclara que es exclusivamente en zonas donde la inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva. Entonces, dos elementos centrales, ¿no? La transferencia de equipos, maquinaria, insumos, ¿no es cierto?, de bienes privados, y la posibilidad, y digamos el hincapié que se hace en transferir, en que esto se haga en el marco de procesos de adaptación, mejora o transferencia de tecnología, ¿no? Eso es importante en el marco de este primer artículo. El artículo 2 dice lo siguiente: las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva son ejecutadas mediante procesos concursables. Y ahí paro un ratito. Eso es importante porque no es que a cualquiera le dan, sino que se hace un proceso concursable para entregar estos bienes y servicios. Luego veremos el flujograma de cómo funciona todo, pero eso tiene su importancia porque de alguna manera tú vas a premiar a los productores más emprendedores, porque aquel que concursa tiene que hacer algo, tiene que preparar una propuesta y tiene que aportar. Entonces eso sí ayuda mucho en el término de que sea un proceso concursable, ¿no? Por los gobiernos regionales y locales en el marco de las competencias establecidas por ley. Su implementación, ejecución y evaluación de impacto se realiza de acuerdo con los procedimientos y metodología que aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas. Ya acá se pone hincapié en el tema de evaluación de impacto. Aunque todavía no hay una directiva que establece los parámetros para la evaluación de impacto de lo que son las iniciativas Procompite, esto entiendo que ya está en proceso. Este año se debe sacar una directiva y ya se hizo un primer avance en formular unos principios para la evaluación de impacto y el seguimiento, y este año debe darse una directiva para que pueda implementarse.
Esto es importante verlo porque, recuerden, el SNIF surgió en el país, si no me equivoco, el año 2000, 2001. Y recién en el 2012 salieron con fuerza las directivas aprobadas para el tema de seguimiento, monitoreo y evaluación. En el caso de esta ley, ya con esa experiencia entiendo que los procesos se están dando un poco más rápido. Por eso es que se espera que este año se tenga directivas orientadas a la evaluación de impacto de estas iniciativas ProCompite, por el lado del ministerio que establezca criterios para que esto se haga, ¿no? ¿Qué más? No se puede considerar la entrega de dinero a los beneficiarios, eso sí, ya no se les puede dar dinero en efectivo, ¿no? Ni gastos de operación y mantenimiento de ninguna clase. No operación y mantenimiento de su actividad, ¿de acuerdo? Ahora, como dijimos hace un rato, al ser la herramienta ProCompite orientada a promover el otorgamiento de bienes privados, esta iniciativa no tiene o no aplica a la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública. Es decir, que ProCompite se hace al margen del Sistema Nacional de Inversión Pública. Estas iniciativas, esos proyectos productivos que luego veremos, no pasan por el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Inversión Pública certifica proyectos de inversión pública. Al ser bienes privados, estos van a tener otro tipo de evaluación que les voy a mostrar más adelante. ¿Ya? Entonces, esto no va vía SNIF, para decirlo en otras palabras. ¿Ya? Va a través de una normativa propia. El artículo 3 de la ley dice lo siguiente: las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva son autorizadas hasta el plazo máximo de 2 años por las oficinas de programación e inversiones de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Hasta acá hay que aclarar que eso de 2 años no es que solamente lo hago por 2 años, es decir, yo apruebo mi ProCompite en la cadena productiva de lácteos y como tiempo máximo puedo establecerlo en 2 años, pero eso no me quita que luego yo paralelamente implemente mi ProCompite en engorde de ganado vacuno o en la crianza de cuyes. Cada cadena productiva es una propia iniciativa ProCompite. Tampoco quita que luego que yo haya trabajado lácteos, de repente he trabajado el mejoramiento de la producción lechera en los 2 primeros años. Al cabo de 2 años puedo implementar otra ProCompite, pero para la transformación de los lácteos en queso. O sea, dar un salto dentro de la cadena productiva que les mostré hace un rato. O sea, si ahora vas a resolver parte de las etapas más de producción, puedes en otras iniciativas avanzar a resolver problemas o fallas de mercado que están en el marco de las etapas ya de transformación o comercialización. Entonces, eso también es importante. Ahora bien, como esto viene del Ministerio de Economía y Finanzas, me parece que de manera casual involucraron a las oficinas de programación de inversiones, es decir, a las OPIs. Y esto fue también un hecho histórico, porque las OPIs, por historia, nunca se metieron al tema del desarrollo económico local. Y tampoco lo entendieron. O sea, hasta el momento están en ese proceso porque no era su tema. Pero yo supongo que al ser una norma que vino del Ministerio de Economía y Finanzas, por primera vez exige un nivel de articulación de la Gerencia de Desarrollo Económico con la Oficina de Programación de Inversiones, que tiene sus pros y contras, como todo. O sea, ayuda a que ellos se involucren, pero operativamente genera problemas, porque los responsables de las OPIs, al no conocer el tema del desarrollo económico local, pues no entendían cómo tenían que proceder en la aplicación de la ley. De hecho, una de las primeras experiencias del año 2011, se tuvo sendas reuniones entre el jefe de OPI y la jefa de desarrollo económico para que ellos se entiendan y se pusieran de acuerdo. Pero la ley los involucra, y de hecho las OPIs tienen un rol importante. Pero que también hay que decir lo siguiente: en la antigua ley, en el antiguo reglamento de 2009 tenían un rol más preponderante. En este nuevo reglamento, que está vigente a partir del año 2012, su rol ha disminuido, a raíz de que se tuvieron algunas reuniones acá en Lima también para evaluar cómo funciona el ProCompite. Entonces se le quitó cierta responsabilidad a las OPIs para empoderar más a las gerencias de desarrollo económico. ¿Ya? Eso fue lo que se hizo, pero aún así en la ley estaba claro que tenían un nivel de articulación, ¿no? Bueno, de acuerdo, ya. Siempre que se sustente técnicamente que los beneficios son mayores a la inversión, a los costos de operación y mantenimiento. ¿Qué significa esto? Que al no pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública, pasa por una evaluación privada de proyectos, como cualquier negocio. Yo voy a invertir 100.000 y espero ganar en 5 años tanto y recuperar mi dinero. Entonces el instrumento central para mi evaluación va a ser mi flujo de caja y los beneficios, esperar que los beneficios sean mayores que los costos, ¿no es cierto? Entonces el instrumento central de evaluación acá es la evaluación privada, ¿no es cierto? Entonces se hace toda esa proyección para saber si es que esa ProCompite va a funcionar, ¿no es cierto? Bueno, el artículo 4. Los gobiernos regionales y locales pueden destinar, esto es importante,
hasta un 10%, ese es el tope de la ley, hasta un 10% de los recursos presupuestados para los gastos destinados a proyectos de inversión pública para las iniciativas Procompite. Es decir, si una municipalidad tiene 10 millones en inversión pública, puede destinar hasta el 10% de los 10 millones, 1 millón de soles, para lo que es Procompite. ¿De acuerdo? Entonces, tiene hasta el 10%, ¿no? Con excepción de los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento de operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias. ¿A qué se refiere esto? El 100% debe provenir de fuentes de financiamiento de canon, de Foncomún, de sobrecanon, pero no de lo que son donaciones o transferencias. Sobre eso se cuenta, ¿ya? Como fuente de financiamiento. Pero la mayoría, el 90 y pico % de recursos viene de canon, sobrecanon y Foncomún y Fondo de Compensación Regional. Por lo tanto, en general se puede decir que del 100% de recursos de inversión pública tú puedes usar hasta el 10% de esa plata para las iniciativas Procompite, ¿ya? Les doy un dato también. Si todas las municipalidades del país y los gobiernos regionales utilizaran el máximo provecho de esta ley, es decir, llegaran hasta el 10% de los recursos, estaríamos hablando más o menos de 1.500 millones de soles que se movilizarían en la ley Procompite, porque ese es el techo que tienen, según la ley, hasta el 10%, ¿no? Que es el total de las municipalidades y regiones. Actualmente, hasta el año 2013, luego veré la cifra exacta, pero están cerca de los 200 millones. O sea, hay todavía un tramo grande por crecer, y además eso es por año, porque tú puedes hacer varias Procompite. Entonces, sí es un techo importante. Además, esto modifica varios temas, modifica el presupuesto participativo, porque este porcentaje, según la ley, lo aprueba el Consejo Municipal o el Consejo Regional, con lo cual ya no, tú estás exento de someterlo al presupuesto participativo. Tú ya no necesitas llevar y que se apruebe ahí. Simplemente, antes de hacer, de estimar los recursos que vas a poner al presupuesto participativo, lo que haces es quitar una serie de cosas, ¿no es cierto? Como las obras que están en proceso, en fin. Y ahí le quitas tu 10% y entonces tú ya no lo llevas eso al presupuesto participativo. Ya por ley no estás obligado. Sin embargo, en algunas municipalidades, para poder legitimarse ante la población, han presentado el tema de Procompite en presupuesto participativo. A mí me parece lo mejor, porque así la gente ha entendido de lo que se trataba, ¿no? Porque esa desazón que tenían muchos productores de no entender por qué no podían recibir apoyo en sus necesidades productivas, ahora la entienden. Entonces, se les ha explicado, y en varios municipios lo que han hecho es explicarles que van a destinar un 10% de los recursos a este tipo de iniciativas, y que van a tener otro proceso de evaluación, vía fondos concursables. O sea, no van a entrar vía Sistema Nacional de Inversión Pública, sino van a entrar vía fondos concursables, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Qué más dice la ley? A ver, las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva se autorizan y ejecutan en el marco de los principios de eficiencia, eficacia y complementariedad a la inversión privada. No, eso se busca siempre. Con la finalidad de optimizar el uso de los fondos públicos que se destinan a las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva, estas pueden ser cofinanciadas por más de un gobierno regional o gobierno local. Se pueden hacer convenios, ¿no? Si hay una cadena productiva que interesa a más de un gobierno local, este se puede articular con otro, y viceversa, el gobierno regional también. En la práctica eso no está pasando, esa es la verdad. En la práctica, por ejemplo, en Cusco hay como 23 municipalidades que han iniciado sus Procompite, es el número más alto que hay en el país. Hay como 6, 7 iniciativas en Cuyes, y el gobierno regional ha lanzado su Procompite, pero también en Cuyes. Entonces no se está encontrando la articulación todavía para fortalecer, porque están haciendo lo mismo, ya luego les comentaré, pero hay la necesidad de articular esos esfuerzos de los niveles de gobierno. Eso en general es la ley, y ahora veamos un poco el reglamento, que también tiene como fuente la página web del Ministerio. Acá es necesario precisar algunas definiciones que se marcan en la ley y que son parte del lenguaje de Procompite. Una primera es, ¿a qué le llamamos iniciativa de apoyo a la competitividad productiva? Procompite. Es el cofinanciamiento no reembolsable, ¿no es cierto? No reembolsable, otorgado a las propuestas productivas de los beneficiarios mediante procesos concursables por los gobiernos regionales o locales para mejorar la competitividad de las cadenas productivas. No se puede considerar la entrega directa en dinero ni gastos de operación y mantenimiento. Es decir, que una vez que el gobierno local aprueba un porcentaje menor al 10% de sus recursos de inversión pública, lo que va a hacer es priorizar esas cadenas productivas, ¿no es cierto? Y luego va a lanzar concursos en el marco de cada una de esas cadenas productivas para calificar planes de negocio o propuestas productivas. Es decir, se lanza el concurso y las diferentes asociaciones de productores presentan su plan de negocio.
y ellos van a concursar, ¿no es cierto? Y el plan de negocio tiene un costo, y eso es lo que se va a financiar como un fondo no reembolsable, ¿no? En principio es eso. ¿Qué es una propuesta productiva? Es el plan de negocio. Van a encontrar que se habla mucho de propuesta productiva o plan de negocio, que presentan los AEOs. ¿Qué son los AEOs? Los agentes económicos organizados. Agentes económicos organizados son los AEOs, ¿no? Para solicitar el cofinanciamiento de la Procompite, o sea, las asociaciones de productores. Creo que más adelante ustedes van a tener una presentación sobre el tema de redes empresariales. También es otra, cuando hablamos de AEO se refiere a eso, ¿no? A cualquier modelo asociativo de productores o empresarios, mediante el cual se identifican los bienes o servicios del negocio, la tecnología a utilizar, las actividades a realizar, el presupuesto de inversión y operación, y se sustenta la rentabilidad financiera y sostenibilidad del negocio. Eso es lo que se plantea en una propuesta productiva. Es decir, que las diferentes asociaciones van a concursar con su propuesta productiva. Y en su propuesta productiva van a plantear qué es lo que necesitan para mejorar la competitividad de sus negocios, ¿no es cierto? Y van a plantear cuál es la rentabilidad también, ¿no? Agentes económicos organizados, ahí tienen, ¿no? Las personas naturales, organizadas, y las personas jurídicas, conformadas bajo cualquier modalidad permitida por el ordenamiento legal, ¿ya? Las personas naturales son representadas por una junta directiva, así lo establece la ley, ¿no? Un presidente, un secretario, un tesorero. Son acreditados mediante acta de Asamblea General de Constitución y certificada por lo menos por un juez de paz, mejor si es por un notario, ¿ya? Eso establece este reglamento, ¿no? En este nuevo reglamento surge una peculiaridad muy importante, y es la figura del operador privado. ¿Qué es un operador privado? Es la persona natural o jurídica con especialización en la elaboración, ejecución o ambos de propuestas productivas, encargado de apoyar a los agentes económicos organizados en el desarrollo de sus propuestas productivas. Es contratado por el gobierno regional o gobierno local en el marco de la Procompite. En el antiguo reglamento había un problema. Las municipalidades se metían a implementar su Procompite, está bien, los gobiernos regionales también, pero no tenían el personal para mover eso, porque no es cierto que las asociaciones van a formar sus planes de negocio, ellos no lo van a hacer, o sea, tienen la idea, pero necesitan de un nivel de soporte, de asesoría, de capacitación, de acompañamiento. Ese problema se resolvió en ese nuevo reglamento, planteando la figura del operador privado y permitiendo que los gobiernos locales y regionales, que antes lo hacían, pero de manera más, digamos, más sutil, ahora lo pueden hacer con recursos de la Procompite, contratar los servicios de personas, de asesores, gente que acompañe estas iniciativas, ¿ya? De hecho, algunas municipalidades ya han ido al otro extremo, ¿no? La Municipalidad Distrital de Charati, que les comenté que tiene 400 millones de soles, actualmente está formulando un proyecto de inversión pública para crear su oficina Procompite. Lo que quiere decir que ellos lo van a hacer de manera permanente. Entonces necesitan un nivel de instalaciones y de personal que se encargue, ¿no es cierto? Entonces están haciendo un proyecto de inversión que se enmarca en una de las directivas anteriores que les comenté, de mejoramiento del servicio público de promoción del desarrollo económico local. Al amparo de ese sustento están haciendo un proyecto de inversión pública para crear su oficina de Procompite, ¿ah? Pero esto ya da pie a los operadores privados, que pueden ser contratados para ayudar en todo ese proceso, y no solamente en la formulación de las propuestas productivas, en el diseño del proceso concursable, en el mismo proceso concursable, en el seguimiento a la ejecución de los Procompite, en todo el proceso, ¿ya? Eso está establecido en este nuevo reglamento. Aportes de los beneficiarios. Los recursos son los recursos financieros y no financieros, ¿ah? Que dentro de los costos de inversión total de la propuesta productiva serán aportados por los beneficiarios. En el anterior reglamento no se especificaba esto, y algunas OPIs interpretaron que debían ser recursos financieros, y eso limitaba. Ahora se ha aclarado de que no solamente son financieros, sino son no financieros. La valorización, por ejemplo, la construcción de un galpón de cuyes, el productor pone su mano de obra, pone sus palos, pone sus adobes. Eso se valoriza y eso es parte de su aporte, ¿ya? Los recursos no financieros estarán constituidos, bueno, ahí les comentaba, ¿no? Mano de obra y el resto de cosas. Bien, mediante acuerdo de consejo regional o municipal, se determina el importe que será destinado a Procompite. Ese importe no podrá exceder el 10% que les comenté hace un rato. No necesariamente el 10%, ¿ah? Menos que eso. Ya depende de la decisión que tome el Consejo Municipal o Consejo Regional, ¿no? Los gobiernos regionales o gobiernos locales podrán utilizar hasta el 10% del monto total asignado a cada Procompite. Vean eso, por favor. O sea,
Tú tenías 10 millones en inversión, estás destinando 1 millón para Procompite. De ese millón, tú puedes usar también el 10%, es decir, 100.000 soles. ¿Para qué? Para la asistencia técnica y la elaboración de las propuestas productivas. Lo que estábamos hablando hace un rato, los operadores privados. Para financiar eso puedes usar plata de ahí. Porque uno de los cuellos de botella en el anterior reglamento era eso, que tú no podías usar plata de la misma Procompite para la implementación, para el proceso de gestión y administración. Entonces tenías que buscar recursos de gasto corriente o hacer otra cosa para poder gestionar tu Procompite. Y en este nuevo reglamento ya se permite utilizar un 10% del total de tu Procompite para financiar este tipo de gastos, ¿no? De asistencia técnica, elaboración de propuestas productivas, la implementación misma, ¿no? Incluyendo la convocatoria, la selección, el proceso concursable que amerita difusión, en fin, ¿no? Todo eso. Pero acá hay un problema. En el reglamento está establecido, pero todo no es tan bonito, ¿no? El problema está en que a nivel ya de la operación misma, a pesar que el reglamento salió el año pasado, en el mes de junio, julio, hasta el momento la Dirección General de Presupuesto Público no termina de habilitar las metas presupuestarias para hacer uso de ese 10%. Entonces hay una pequeña divergencia entre la Dirección General de Política de Inversiones, que aprobó el reglamento, y la Dirección General de Presupuesto Público, que es la encargada de crear las metas, que todavía no se llegan a poner de acuerdo sobre la creación de estas metas que son necesarias para la utilización de ese 10%. Esas son las cosas que pasan en el Estado, son 6, 7 meses y eso es real. Pues. Supongo que tendrán que venir los alcaldes a hacer una movilización y ese día el encargado de presupuesto aceptará poner en marcha el reglamento, ¿no? Pero espero no me maten por lo que dije, pero esa es la realidad en la cual se ve pues que todavía no se puede avanzar, ¿no? Acá hay alguna aclaración de los puntos también, ¿no? Los recursos presupuestados para los proyectos de inversión pública, ¿no es cierto? Del 100% tú puedes utilizar hasta el 10%. Y también de ese 10% puedes usar el 10% para que financies el proceso de ejecución, ¿no es cierto? Los recursos para cofinanciamiento deben ser menores o iguales al 90% de B, al 90% de este monto máximo. Ahora lo vamos a ver con un cuadro más en detalle, porque ahí no está muy claro.